Vamos a leer el texto de hoy, la Escritura, la palabra de Dios. Voy a leerles el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. En la semana estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos, después el Evangelio de Lucas, el día viernes, y hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo. El domingo que viene vamos a leer el Evangelio de Juan. 4 evangelios. Estamos queriendo cada domingo de este año predicar un texto diferente de alguno de los libros de la Biblia para tener una claridad de lo que es el mensaje total de la Biblia y de la voluntad de Dios para con nosotros. Así que voy a comenzar el capítulo 28, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con alegría también, fueron corriendo a dar las noticias a los discípulos, y mientras iban, apareció el maestro, grande maestro. Le salió al encuentro Jesús diciendo: salve, hola. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, vayan y den las buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían ocurrido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndole: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y se afanaron el fiambre. Se robaron al muerto. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y los cuidaremos a ustedes. Y ellos, tomando el dinero, hicieron se les había instruido, y este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuál es ese monte? No lo sabemos, pero era un monte en Galilea, al norte de Jerusalén. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección es la base, fundamento esencial de la fe cristiana. Leíamos al principio de nuestro encuentro, leía Andrés, que el apóstol Pablo decía: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Somos falsos testigos, en vano murieron los que murieron creyendo. Mejor dice, somos de los más indignos de los seres humanos. Por lo tanto, para la fe cristiana, la resurrección es la doctrina fundamental sobre la cual se sustenta todo lo demás que creemos. Dos verdades que quiero compartir en esta mañana en cuanto a eso. En primer lugar, la realidad de la resurrección. Y en segundo lugar, el significado. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? En primer lugar, la realidad. ¿Crees en Dios? Si crees en Dios, crees que hay un Dios que ha sido creador de todas las cosas.
Y si Él ha sido creador de todas las cosas y crees en ese Dios, no debe ser muy difícil que creas en la resurrección, en la restauración de la vida. Ahora, si no crees en Dios, puede ser que no creas en Dios, te pregunto, ¿cómo crees que surgió la vida? Y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar cómo es que la vida surgió. Sí, hablamos, pero ¿quién generó la primer vida? Puedes creer o no en la evolución, lo que sea, pero si no crees en Dios, responde cómo es que la vida ha surgido. Si no puedes responder a esa realidad de cómo surgió la vida, porque no hay leyes, si no crees en Dios no hay leyes, no hay órdenes, entonces no es difícil tampoco afirmar que así como la vida surgió, también la resurrección puede haber surgido. Así que no puedes decir que lo imposible sea imposible. Quiero hacerte pensar. La resurrección está descrito en este texto de una forma maravillosa. Dice, la piedra fue removida. María va con su amiga María, en este texto hubo otras mujeres también, después los discípulos fueron también, pero en este texto María va el primer día de la semana, por eso nosotros celebramos siempre el tiempo juntos el primer día de la semana, y la resurrección se celebra el primer día de la semana, y muchas otras cosas hermosas han ocurrido el primer día de la semana en la fe cristiana. María va y se encuentra con que la piedra ha sido removida y hay un ángel. Ahora quiero que veas esta imagen, esta pintura de Rembrandt, que lo vimos y vamos a ver algunas de Rembrandt en este tiempo, que fue un pintor cristiano holandés que representó esta historia del Evangelio de Mateo. Allí vemos al ángel, la piedra removida, y que pensemos en la realidad de esta resurrección de Cristo en esta piedra que ha sido removida. No fue removida por Jesús para que Jesús saliera. Había un misterio en este cuerpo resucitado que podía traspasar obstáculos de todo tipo. Fue removida para que nosotros podamos creer y podamos ser testigos. Ahora, tres cosas que nos afirman, de las muchas que la Biblia nos afirma en cuanto a la realidad de la resurrección, que quiero sacar aquí en este texto. En primer lugar, el texto mismo, la sinceridad de este texto, que habla de cuestiones tales como mujeres fueron testigos, vamos a hablar de esto en un momento, que discípulos que lo vieron ante la evidencia de Cristo resucitado dudaron. ¿Por qué dudaron? Porque había evidencia. Y aún adelante de la evidencia dudaron. Esto habla de que la fe no es solamente la evidencia. La fe no es solamente, no es menos que la evidencia, pero no es solamente la evidencia. Hay una profundidad en la fe. Pero digo, en todo caso, el texto es muy sincero para hablar acerca de estos discípulos que lo vieron y dudaron. Es muy sincero para hablar acerca de la realidad de que los guardias fueron extorsionados. Ahora, había un decreto del emperador que decía que todo aquel que permitía que una tumba fuera profanada merecía la muerte. O sea que estos guardias, se duda de la historicidad de lo que están afirmando, de que estos guardias realmente estaban sus vidas en juego para decir que se robaron el cuerpo. En todo caso, la sinceridad del texto otra vez, para hablar de un hecho en el cual se divulga una palabra, un testimonio en contra de la resurrección. La historicidad de estos textos que han recorrido siglos y miles de manuscritos hoy están muy cercanos en su historicidad al tiempo en el cual ocurrieron estas cosas. En segundo lugar, los testigos. Aquí menciona a los menos pensados. Primero, las mujeres. N.T. Wright es un famoso escritor que escribió un volumen gruesísimo de la resurrección. Dice, si uno estuviera queriendo afirmar la veracidad de una leyenda, uno no pondría testigos que no fueran tan fidedignos. Las mujeres no eran testigos confiables en aquella época. Esto habla de qué tremendo el cristianismo en todo lugar donde ha crecido y donde ha fortalecido la fe cristiana, se ha afirmado el valor de la mujer. Esta cuestión que en Occidente se defiende acerca del valor de la mujer no tiene otra raíz más que la historicidad
de la realidad cristiana, su historia cristiana. Ahora, estos testigos como María, como estas mujeres, su historia, la historia de María, uno no pensaría jamás que ella podía ser el testigo preferencial. Los 4 evangelios la mencionan. Ellas estuvieron cerca de Jesús todo el tiempo. Son los testigos. Estos testigos que dudaron, lo vieron a Jesús y dudaron. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Corintios la cantidad de testigos que hubo. Ahora, estos testigos fueron mencionados en estos textos que tenían 30 años, en el caso del Evangelio de Mateo, después de que ocurrieron, o en el caso del Evangelio, la carta de Pablo, unos 15 años. Estaban vivos, ellos podían dar fe, dan sus nombres para que uno hiciera una comprobación muy sencilla. Vayan y pregúntenle a ellos la realidad de la resurrección. En la historia, este es el misterio, uno de los misterios más grandes. En la historia, la explicación de cómo es que hombres timoratos, llenos de miedo, pudieron llegar a una instancia de transmitir y de desparramar la fe cristiana, de tal forma que en 200 años conquistaron un imperio sin la fuerza. La fe cristiana surgió de la realidad de los pobres y los oprimidos, los olvidados de la tierra. Ellos se levantaron con un mensaje, un solo mensaje: Cristo ha resucitado. Aún aquellos teólogos y filósofos que no creen en la resurrección y que afirman la realidad de la resurrección en un sentido espiritual o emocional o existencial, no pueden explicar cómo es que 12 hombres temerosos, encerrados en sus cuartos, como lo describen los otros evangelios, surgieran con tanta fuerza e ímpetu. Quiero leerte lo que dice un historiador, Kenneth Scott Latourette, un francés. Dice así, que este tipo de cambios no ocurren de un día para otro. Estos cambios son paradigmáticos. La única explicación es la resurrección. Nunca en un tiempo tan breve, ninguna idea alcanzó una posición tan fuerte en una cultura como fue el cristianismo de aquellos primeros cristianos. Nunca ocurrió sin el uso de la fuerza. Uno debe concluir que en el comienzo del cristianismo, escucha esto, una explosión de energía cambió la historia. Cuanto más uno trata de entender la victoria del cristianismo sobre la cultura romana, más uno concluye que el comienzo del cristianismo debe haber ocurrido un disparo de energía sin paralelo en la historia, sin la cual el crecimiento de la fe es inexplicable. ¿Qué es eso? Jesucristo resucitó de los muertos y apareció a sus discípulos. Tremendo. Yo quiero que medites, quiero que vuelvas a los textos, para vos que sos cristiano y para vos que no sos cristiano. Escuchaba las palabras de un abogado que decía, no cristiano, ateo, decía, y leía los textos, un abogado que lee continuamente pruebas y continuamente está buscando la verdad. Decía, estos textos no pueden otra cosa más que decir la verdad. No existía en esa época este tipo de registro, ese tipo de escritura. Lee aquellos que se han entregado y han conocido a Dios como N.T. Wright, un ateo total, o como C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ateo total. Se encontraron con el Cristo resucitado. Ahora, ¿qué significa esto? Porque dice Pablo, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer a Cristo, pero quiero conocer el poder de su resurrección. Esto puede ser y debe ser en primer lugar, la fe cristiana se sustenta sobre una verdad objetiva, pero también debe ser una realidad subjetiva, debe impactar nuestras vidas. Quiero decirte, y como cierre, 4 verdades que tienen que impactar tu vida en cuanto al significado de la resurrección. En primer lugar, la resurrección afirma la vida. ¡Qué obviedad! En tiempos de coronavirus,
La resurrección nos habla de que hay una corona que ha vencido la muerte, que hay un Cristo que es Rey, resucitado, que se levantó de los muertos y que afirma esta vida en la cual vivimos, esta vida material. Él resucitó en cuerpo y carne. Esta vida material, Él la afirma con su mismo cuerpo y con su misma presencia. Afirmamos la belleza de esta vida en momentos difíciles, como escuchábamos a Paul y a su esposa, encontrarle el sentido a esta vida. Y Cristo con su resurrección afirma esta vida. Todos tus anhelos encuentran sentido en este Cristo resucitado. Hay una frase que escuchaba y que repite un amigo, y él dice así: Él es la flor cuyo perfume nunca imaginamos encontrar. Él es esa nota musical que hemos deseado escuchar. Él es ese paisaje que nuestra imaginación anhela ver, cuánto en este tiempo, ¿eh? Él es la realidad a la cual toda buena historia apunta. Él es esa comida que alguna vez deseamos probar. Este es Jesús. Y quiero que mires esta otra hermosa pintura de Rembrandt, allí relatando el encuentro de Jesús con María. Allí escuchábamos en la lectura que nos hacía Geo. Mira este Jesús. Este Jesús está pintado por Rembrandt. Allí atrás se puede ver el templo y él triunfa sobre la religión, muy atrás. Y él está en las puertas de la cueva y los dos ángeles. Y María está pintada de una forma como ninguna otra pintura acerca de este pasaje ha sido realizada. María, antes de ver a Jesús, escucha su voz y está empezando a dar vuelta para encontrarse, reconoció al Maestro y está empezando a darse vuelta para encontrarse con Jesús resucitado. Y lo había confundido con el hortelano, con el cuidador del jardín. Y qué interesante es que Rembrandt lo pinta a este Jesús con una pala en la mano, como un Cristo obrero, afirmando la realidad de que este Cristo se levanta de la muerte para afirmar esta vida y afirmar cada una de nuestras realidades. Este Cristo es un Cristo obrero, es un Cristo con una pala en la mano, es un Cristo que no se levanta con alitas y no se levanta 3 metros bajo el piso, es un Cristo que afirma la vida en la que vivimos. Esperanza para vos, espero que así sea. En segundo lugar, esta segunda verdad quiero que guardes en tu corazón. El amor de Dios por nosotros. Ese amor construye una nueva sociedad. Quiero que mires a esta María. Allí dice que fue enviada por el ángel. Iba camino junto con su amiga a avisar a los discípulos. Pero aparece Jesús. ¿Y para qué apareció Jesús? Si ya iba María con el encargo. Pero aparece Jesús porque es el Cristo lleno de amor. Aparece a una mujer que había tenido, dice la Biblia, 7 demonios. Una mujer totalmente marginada, excluida de su sociedad. Una mujer que había sido oprimida y atada. Pero esta mujer es la primer testigo del amor restaurador de Jesús. Él aparece solamente para que ella supiera en su corazón cuánto Él la amaba. Este es Jesús. Este es Cristo resucitado, aquel que viene a darnos su amor. Y le dice a María algo maravilloso. Escucha. El ángel había dicho, andá a decirle a los discípulos. Estos discípulos son los que lo habían dejado solo. Son los que lo habían traicionado. Estos eran unos desertores. Yo creo que en una causa, cualquier causa, no hay peor persona que los cobardes. Esto lo dicen los libros de historia. Son las personas más rechazadas. El cobarde. Estos cobardes lo habían dejado solo. A vos y a mí. Vos y yo hubiéramos hecho lo mismo. Pero ahí está Jesús. Y Él le dice,
no le digas a mis discípulos, fíjate como dice allí en el versículo 10, dile a mis hermanos, aquellos que yo considero mis hermanos. Qué amor, qué poder, qué nueva sociedad es la que Cristo edifica y construye con su resurrección. Yo quiero alentarte, porque en Cristo hay perdón, porque en Cristo hay restauración, y la resurrección viene a afirmar eso, es la plenitud de su amor. Tercera verdad, rápidamente, me tomo unos minutos más en esta mañana. Hay algo que la resurrección afirma, y es que hay una misión que nos es encomendada. Hacia el final de este texto leemos a Jesús que le dice a sus discípulos, yo estoy resucitado, pero no es para que te lo guardes en el bolsillo y digas existencialmente qué contento que estoy. Yo soy resucitado para que vayas a las naciones. Y el mensaje es hacer discípulos. Esto es contarles a otros lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha logrado. Y dice bautizándolos y enseñándoles, dándoles una nueva identidad, como dice un pastor amigo mío, una cosmovisión, un paradigma nuevo. Esta es nuestra misión. Es en los términos de mi amigo Makoto Fujimura, un artista muy conocido, cuidar la cultura, crear una cultura nueva que ame el arte, que ame la vida, que transforme nuestra nación, que elimine la corrupción y la justicia. Este es el mensaje de Cristo resucitado. Y vamos vida por vida. Por eso hoy estás aquí, vos escuchando. Cristo ha resucitado. Y Él te llama para un encuentro con Él, pero Él también te llama para ser enviado. Quiero que mires esta pintura de Van Gogh, por favor. Van Gogh fue un artista holandés también, pero ya del siglo XIX, y él pintó hizo esta pintura cuando vivía en Francia, y se llama Noche Estrellada. Y Van Gogh había sido un ministro frustrado, un pastor frustrado, y él no había sido aceptado como pastor, no había sido aceptado, entonces él se dedicó a la pintura, pero en su pintura él trató de expresar su espiritualidad. Y en esta visión que él tiene de esta ciudad allí, o de este pueblo en el fondo, fíjense que hay dos puntas que se conectan con el cielo, ese cielo estrellado maravilloso. Y una punta es ese ciprés adelante que conecta naturaleza con el cielo, hablando de esta creación maravillosa que Dios ha hecho. Pero en el fondo hay una iglesia. Y esta iglesia es llamativo porque este autor, Makoto Fujimura, hace una interpretación maravillosa de esta pintura y dice, todas las luces están encendidas en ese pueblo, pero la luz de la iglesia está apagada. Como si el espíritu se hubiera alejado de aquella iglesia, representando la muerte del cristianismo en Europa en esos tiempos, y cuánto dolor le producía a Van Gogh. Pero para nosotros, Cristo ha resucitado, y nosotros somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, esperanza para esta sociedad. Ahora, no te pido que vos lo hagas con tu fuerza de voluntad, deja que Cristo resucitado transforme tu vida. Termino, cuarta verdad, he extendido un poquito más, pero es la cuarta verdad, y es, si Cristo ha resucitado, no solamente afirma la vida, no solamente conocemos su amor, no solamente tenemos su misión, si Cristo ha resucitado, entonces Él está con nosotros. Él termina diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros con todo poder. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice Él, afirmó, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Este es un Cristo poderoso, no timorato, no osito de peluche. Un Cristo victorioso, un Cristo con una corona que triunfa sobre la muerte. Este Cristo está con su presencia cada vez que hacemos misión. Yo estoy con ustedes cuando los envío. Se manifiesta su poder y su presencia.
Él está con nosotros cuando somos comunidad. Él está aquí en este momento, en cada uno de nuestros hogares. Cristo resucitado. Yo estoy no con vos, no conmigo. Yo estoy con ustedes. Cristo en comunidad. Por eso decimos la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero terminar con esta pintura y una poesía y termino rápidamente. Mira esta pintura de Cerezo Barredo hablando de la resurrección de Cristo. Allí estamos nosotros, pueblo latinoamericano, llevando hoy una cruz, que es la cruz de este coronavirus. Pero adelante de nosotros, como Jesús anunció a través del ángel, voy adelante de ustedes a encontrarme, Jesús va adelante nuestro. Él ha resucitado y Él está llamándonos a la vida. Jesús carga una cruz, pero después Él deja para nosotros tiempos difíciles y tiempos muy complicados, pero Él sabe de sufrimiento, porque Él vivió el sufrimiento. Y Él nos invita a que este sufrimiento sea en esperanza, porque Él ha resucitado. Porque Él está con nosotros todos los días, escucha esto, todos los días, hasta el fin del mundo. Él es el Señor que tiene en sus manos la llave de la historia. Por eso hoy te lo digo, como le dijo Él a su amigo, levántate y anda, levántate y anda, afírmate en la esperanza de tu Salvador y de tu Señor, Cristo Jesús. Quiero orar por vos. Pido la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo sobre tu vida. Cristo ha resucitado. Que puedas conocer hoy a Cristo y al poder de su resurrección otra vez, para que seas levantado en el poder de su amor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.